Ahí está, gracias. Entonces habíamos comentado recién entonces que una función para que sea continua en un punto tiene que satisfacer tres condiciones simultáneamente, ¿no? Que la podemos recordar acá. Entonces, para que una función sea continua en un punto, digamos, A, por ejemplo, tiene que cumplir tres condiciones. Primero, la función tiene que estar definida en ese punto, para empezar a conversar. Segundo, tiene que existir el límite de la función cuando extiende ese punto, al punto A, ¿no? Y además, estas dos cosas que ya existen previamente tienen que ser iguales entre sí, ¿no? Y además, el límite de la función, cuando extiende el punto que estamos mirando, tiene que ser justamente igual a f de A, ¿no? Entonces, cuando la función cumple esas tres condiciones, dice que es continua, ¿ya? También hemos conversado que cuando la función no es continua, pero cumple la segunda condición, se dice que esta discontinuidad se puede reparar, ¿ya? Y cuando una función no es continua y no cumple la segunda condición, se dice que esta discontinuidad no se puede reparar, ¿ya? Eso es bueno lo que hemos conversado, ¿ya? Entonces aquí viene un ejercicio puntual que dice que tenemos esta función x al cuadrado menos 1 partido por x menos 1, que claramente dice que no es continua, o sea que es discontinua, no es continua, no es continua en el 1, en x igual a 1. ¿Por qué, chiquillo? ¿Por qué no es continua cuando x vale 1, esta función no es continua? Porque para que sea continua tiene que cumplir estas tres condiciones, ¿no es cierto? Es la imagen del punto, el límite y ser iguales. Y claramente no cumple la primera. Aquí no existe f de 1. No cumple la primera. No existe f de 1. Entonces, pero ¿se podrá reparar esta discontinuidad? O sea, ¿será posible definir f de 1 para que la nueva función en la cual hemos definido f de 1 sea continua en el 1? Entonces, esta función no es continua. Bien. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿será posible definir esta función en el 1 de otra manera? Porque no está definida, ¿no es cierto? ¿Será posible definir f de 1 igual a un número aquí? De modo que esta función con esa nueva definición de f de 1 sea continua. Entonces lo que se hace, para que sea continua tiene que cumplir esto, ¿no es cierto? Esto. Esa condición. Entonces uno tiene que definir, la imagen del punto tiene que ser igual a ese límite. Entonces para definir f en el punto A para que sea continua, la imagen de f de A tiene que ser justamente el límite de la función cuando x extiende la A. Entonces aquí tenemos que calcular. Entonces para ello, calculemos, si es que existe, ¿no es cierto? Calculemos el límite de la función x al cubo menos 1 cuando x tiende al 1. Este límite puede existir o no existir. Pues, si no existiera, entonces diríamos que es imposible definir f de 1 para que esta función sea continua. O sea, ahí la discontinuidad en el 1 sería irreparable. Ahora, si este límite existe, entonces en ese caso la discontinuidad que tiene esta función en el 1 sería reparable, ¿ya? Entonces hay que calcular ese límite y lo que pasa con ese límite va a dar la respuesta a este ejercicio. Entonces aquí hacemos el límite cuando x tiende a 1, se lo mantenemos porque tenemos que acomodar la función, ¿no es cierto? Porque aquí cuando x tiende al 1 directamente queda 0 partido por 0, que es indeterminado, ¿no? Entonces hacemos el método algebraico. ¿Y qué podríamos hacer, chiquillos, para avanzar algebraicamente en este ejercicio? Factorizar. Entonces aquí factorizamos aquí. Aquí factorizamos por esto sería x cuadrado menos 1, es suma por diferencia, ¿no? Entonces esto sería, estoy con el otro lápiz. Esto sería x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Y el de abajo, ¿esto cuánto sería, chiquillo? Este sería x menos 1, ¿se lo hemos visto alguna vez, parece? O de hecho tenéis que haberlo visto bien en álgebra, ¿no es cierto? X cuadrado más x más 1. Así parece, ¿no? Eso. Una x aquí que parece una... Ahí se ve mejor que es una x.
Entonces ahora simplificamos aquí, ¿no es cierto? Este lo simplificamos con S. Y ahí entonces estamos llegando al final. Entonces esto sería igual a límite cuando x tiende a 0 de arriba queda 0 entre x más 1 y abajo queda, perdón, esto era cuando x tiende a 0 aquí, ¿no? O sea, cuando x tiende a 1, yo le estaba colocando 0. Aquí es 1, aquí es 1. ¿Sí? X cuadrado más x más 1. Entonces ahora calculamos este límite, ahora no hay drama, ¿no? Cuando x tiende a 1 sería 1 más 1, arriba quedaría 2. Y cuando x se aproxima a 1 abajo, quedaría 1 al cuadrado, que es 1, más 1, quedaría 2 tercios. Ahí estaríamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo habría que definir la función acá? Entonces, por lo tanto, hay que definir f de 1 igual a 2 tercios, ¿no es cierto? A 2 tercios para que f entonces pase a ser continua en el punto que estamos trabajando, que sería en el punto 1. No sé si se entiende un poco el ejemplo, chiquillos. Entonces nos dieron una función que en un punto no era continua. Bien. ¿Y por qué no era continua? Entre paréntesis, porque la función que nos estaban dando en el punto 1 no estaba definida. ¿No? Entonces no está definida, no cumplir la primera condición de continuidad. Listo. Entonces nos preguntan después, ¿cómo habría que definir f de 1, si es que se puede obviamente, para que esta nueva función sí sea continua en todos los reales? ¿No? Porque esta función es el único punto donde no es continua en el 1. ¿No? En todos los demás puntos esta función es continua. ¿Por qué? Porque arriba es un polinomio que es continuo, abajo es un polinomio que es continuo, entonces aquí tenemos un cociente de funciones continuas, y sabemos que un cociente de funciones continuas es siempre continua, excepto cuando abajo se hace 0. ¿No? Y justamente la de abajo solamente se hace 0 cuando el x vale 1. ¿Ya? Así que inicialmente esta función, con un breve análisis, uno se da cuenta que es continua en todos los reales, excepto eventualmente en el 1, que vamos a analizarlo a continuación. Ah, y tampoco en el 1 es continua, porque derechamente porque f de 1 no existe. ¿No? Así que esta función es continua en todos los reales, excepto en el 1. En el 1 no es continua, o sea, en el 1 es discontinua. ¿Ya? Entonces nos preguntan, ¿esta función es posible definirla? ¿Es posible definirla en el 1 para que la función así redefinida sea continua? Veamos. Entonces hay que ver si se cumple la tercera condición. La imagen en el punto tiene que ser igual al límite de la función. Entonces calculamos el límite y decimos entonces que f de a se define como el valor del límite recién calculado. Tomamos la función aquí está y calculamos su límite. Factorizamos arriba, abajo, simplificamos, tomamos el límite de 2 tercios. Por lo tanto, hay que definir la función como que f de 1 vale 2 tercios para que esta función sea continua en el 1 y ahora entonces sea continua en todos los reales. ¿No? Si ustedes hacen el gráfico de esta función, para que vean ese detalle, lo vamos a hacer acá. Vamos a ir por última vez a nuestro GeoGebra. ¿Ya? Vamos a sacar las funciones que teníamos recién. Y vamos a graficar entonces. Ah, esta función hay que ponerla acá. No habíamos súper lejos acá. En el ejemplo no habíamos ido súper lejos. No, me estoy alejando, perdón. Ahí tengo que ir por acá para llegar al 0, que está aquí, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ahí está. Entonces vamos a graficar la función esta, x cuadrado menos 1 dividido por x al cubo menos 1. Ahí estamos, ¿no? Ahí está la gráfica, chiquillos. Ahí está la función. Entonces vamos a cambiar aquí la vista gráfica, la vamos a a la x, le hemos puesto de 10 en 10, parece, ¿no? Era mucho, pongámosle de 2 en 2, ¿no? ¿No es cierto? O de 1 en 1, no sé. Ahí está para que esté normal ahí. Entonces esta función, si nosotros la pudiéramos mirar aquí, hacerle un zoom aquí, esta función, aquí no se nota realmente, ¿eh? Pero esta función tiene un huequito aquí realmente que lástima que no se vea. Aquí. Ahí tiene un huequito. ¿No?
tiene un huequito porque f de 1 no existe. F de 1 no existe. Si uno calcula la función aquí abajo f de 1, que aquí la función se llama R, ¿no? R de 1, ahí hemos ingresado otra función, aquí se fijan R de 1. Si calculamos R de 1 aquí, obviamente, dígame. Profe, no se está viendo la gráfica. Ah, buena. Gracias. Gracias. Aquí estaba, ¿ya? Gracias por avisarme, ¿ya? Aquí está la función graficada. Aquí está a la izquierda, ¿se fijan? Aquí. Aquí está. Aquí le llamo R no al sistema porque ya tenía ocupada la f arriba con el seno x que habíamos trabajado antes, ¿ya? Entonces aquí está x cuadrado menos 1 partido por xq menos 1. Y calculamos después cuánto valía aquí, cuánto valía la función en el 1, ¿ya? Y la respuesta fue que no tiene valor. Pues dice que el valor le llamó A no existe. Entonces lo que hicimos es que aquí entonces, en esta parte de la función de aquí, que no se ve desgraciadamente, aquí tiene un huequito en estricto rigor, ¿ya? Aquí. Ahí tiene un huequito la función, y tiene ese huequito porque f de 1 no existe. Por esa razón, ¿no? No existe, ¿ya? Entonces uno, ¿cómo hace que la función sea continua? Porque ahí tiene un huequito. Entonces uno calcula el límite, nosotros calculamos el límite de la función, que aquí se llama R, ¿ya? Vamos a tener la letra. Cuando x tiende a 1 calculamos ese valor y nos dio 2 tercios, ¿no? Eso fue lo que nos dio 2 tercios. Y justamente este punto que está aquí, pues. Este es de 2 tercios. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a redefinir que R, entonces, de 1 lo vamos a definir como 2 tercios. Al hacer entonces la imagen del 1 ahora como es 2 tercios, entonces ahora aquí se cierra. Se cierra el puntito ahí. Y ahí entonces la función queda continua en el 1 y en todos los demás puntos. Porque en todos los demás puntos la función ya era continua. Aquí era continua, se fijan, en todos estos puntos ya la función ya era continua aquí. Continua, no tenía ningún problema. Aquí tenía el problema que lo acabamos de arreglar redefiniendo la función en el 1 igual a 2 tercios. Entonces ahí se ve gráficamente lo que hicimos recién en forma algebraica, ¿ya? Ya pues chiquillos, eso sería todo por hoy día. Si no tienen consultas, no quedan dudas. Bueno, todo esto hay que repasar después, hacer más ejercicio y estudiar, pues, obviamente, ¿no? Así que les dejo esa tarea que tienen que hacer ustedes realmente, ¿ya? Listo, chiquillos. Nos estamos viendo Vale, entonces. profe. Chao, que estén bien. Chaito, que esté bien. Vale, Chao, profe. chao. Chao, Chao, profe, profe, que que esté esté bien. bien. Chao, profe. Chao, chao. Cuídese. Chao, Cuídense profe, harto, que esté chiquillos. bien. Chao. Chao, Noemí. Chao, profe, nos vemos. Chao, Felipe. Chao, Diego. Profe, nos vemos mañana. Chao, Diego. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Igual, gracias. Chao, chao. Chao, Brian. Voy a parar. Voy a tener que terminar.